Buena tarde, mis queridos hermanitos en Cristo Jesús. Agradecemos a Dios porque nuevamente nos concede la gracia y la bendición de tener una enseñanza más, de poder aprender sobre su palabra, sobre su voluntad. Y vamos a poner esta tarde delante de la presencia de Dios, rogándole que sea Él el que nos enseñe y el que nos guíe. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial y Soberano Señor, agradecemos de manera especial, Padre amado, el milagro de la vida. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos y sustentarnos. Te entregamos, amado Dios, esta enseñanza delante de tu presencia. Rogamos que sea tu Espíritu Santo quien nos enseña, quien nos da la sabiduría para entender y comprender lo que hoy, Señor, tú nos quieres hablar a través de tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que perdones todo pecado, toda ofensa, y que cada nuevo día, por favor, nos ayudes, nos renueves y nos transformes para hacer delante de ti conforme tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos niños, vamos a recordar las dos preguntas que estudiamos con la profe Luz Marina. La pregunta número 80. ¿Cuál es el primer mandamiento? Respuesta: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La pregunta número 81. ¿Qué nos enseña el primer mandamiento? Respuesta: a dar culto solo a Dios y a reconocerle como único y verdadero Dios. Hoy nos corresponde la pregunta número 82 y 83. Iniciamos con nuestra pregunta número 82 que nos dice: ¿cuál es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento nos dice: no te harás para ti imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de las cosas que están en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás delante de ellas, ni lo harás, ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. En la pregunta número 83 nos dice: ¿qué nos enseña y ordena el segundo mandamiento? Respuesta: a dar culto puro a Dios según la manera establecida y a huir de la idolatría. Entonces, con esta segunda pregunta vamos a dar explicación a la primera, de qué es lo que nos enseña el segundo mandamiento. El segundo mandamiento, recuerden que lo encontramos en Éxodo 20, versículo 4 al 6. Entonces, vamos a mirar. En primer lugar, nos dice la respuesta que el segundo mandamiento nos enseña a dar culto puro a Dios según la manera establecida. Entonces, ¿cómo adoramos a Dios de una manera o de una forma pura según la forma establecida? Veamos qué nos dice Juan 4, 23 al 24 en la traducción lenguaje actual. Dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y esos tiempos ya han llegado. Lo primero que debemos tener presente es que Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo humano, es invisible, no lo podemos ver. Por lo tanto, Él nos dice claramente que no hagamos imagen de Él, y tampoco debemos adorar algo o a alguien, pues solamente Dios es digno de adoración. Según el versículo que acabamos de leer, nos enseña que los que adoramos a Dios es necesario que lo adoremos guiados por el Espíritu.
ya que es así como Dios quiere y pide ser adorado. Dios mismo estableció y ordenó en su palabra la forma correcta de adorarle. Entonces, ¿cómo rendimos hacia Él un culto de adoración puro? Por ejemplo, a través de la oración, cuando hacemos acciones de gracias en el nombre de Cristo, al oír y leer y predicar la palabra de Dios, cuando ponemos en práctica los sacramentos, cuando en la iglesia tenemos el orden y la disciplina establecida por Dios. Cada una de estas ordenanzas y enseñanzas de parte de Dios es con el fin de que cada uno de nosotros lo reconozcamos y lo adoremos como nuestro único y suficiente Dios, y de una manera correcta y pura, ya que Él es santo y Él es justo. En segundo lugar, la respuesta nos dice que el segundo mandamiento nos enseña que debemos huir de la idolatría. Recordemos que idolatría es cuando se adora, se admira o reverencia a una persona, lugar, cosa, imagen, en lugar de a Dios. Esa adoración, esa admiración, esa reverencia le pertenece única y exclusivamente a Dios. Veamos qué nos dice Marcos capítulo 7, versículo del 6 al 8. Ustedes son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensan en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir enseñanzas humanas. ¿Cómo podemos entonces huir de la idolatría dejándonos guiar por la palabra de Dios y así ser obedientes a sus mandamientos? Aquí la palabra de Dios nos exhorta y dice que somos hipócritas cuando decimos adorar y alabar a Dios, pero solamente de labios, porque nuestras acciones, decisiones y pensamientos hacemos lo contrario. Nos dejamos guiar por ideas, consejos, reglas y órdenes que no están establecidas conforme a la palabra de Dios. Tampoco debemos representar a Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo con ninguna imagen o dibujo. Es importante que a través de este mandamiento aprendamos a reconocer que nosotros somos de Dios, somos de su propiedad y que todo nuestro ser debe adorarle culto y adoración solamente a Él. Él nos enseña en este mandamiento que Él es fuerte y celoso y que trae castigo sobre aquellos que lo aborrecen, pero que también trae bendición y misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Veamos qué nos dice Deuteronomio 32, versículo 46. Más tarde Moisés le dijo al pueblo, piensen bien en todo lo que les he enseñado y ordenen a sus hijos y a sus hijas que obedezcan cada uno de estos mandamientos. Mis queridos niños, cada uno de ustedes reflexionen a la luz de la palabra de Dios la importancia de obedecer a Dios, de obedecer sus mandamientos. Cada vez que lean o la escuchen en las prédicas o enseñanzas, miren en qué están fallando, qué les falta poner en práctica. Por ejemplo, ¿ya no decimos mentiras? ¿No robamos? ¿Honramos a nuestros padres? ¿Les obedecemos con amor y diligencia? En nuestro pensamiento siempre está Dios presente en todo tiempo. Él ocupa el primer lugar en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Reflexionemos. Entonces repasemos lo aprendido. ¿Cuál es el segundo mandamiento que aprendimos?
Hoy, ¿qué aprendimos sobre este segundo mandamiento? ¿Cuál es? Vamos a repasar cuál es este segundo mandamiento, que lo encontramos en Éxodo 24:6. Dice: no te harás para ti imagen ni semejanza alguno de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de las cosas que están en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás delante de ellas ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que aman y guardan mis mandamientos. Y aprendimos qué nos enseña y ordena este segundo mandamiento. Nos enseña este segundo mandamiento a dar culto a Dios según la manera establecida y a huir de la idolatría. A Dios debemos adorarle en espíritu y en verdad, y esto lo podemos hacer cuando somos guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Debemos huir de la idolatría, y esto lo logramos obedeciendo a Dios y a sus mandamientos, reconociendo a Dios como nuestro Señor y dueño, y a Jesucristo su Hijo como nuestro Salvador, examinando nuestra vida e identificando si hay algo o alguien que esté ocupando el lugar que solo le corresponde a Dios. Debemos tener una vida de oración, leer la Biblia y predicar el Evangelio. Recordemos que Dios es un Dios celoso y solamente quiere ser adorado, porque solamente Él es digno de adoración. Él es nuestro único Dios santo, justo y verdadero. Oremos. Bendito Padre Celestial y soberano Señor, agradecemos, Padre, esta enseñanza sobre el segundo mandamiento, Señor, donde tú nos pides y nos enseñas, nos exiges que no nos hagamos imágenes de lo que hay arriba en el cielo, de lo que hay aquí abajo en la tierra, Señor. Nada que reemplace, Señor, tu poder, tu grandeza, tu majestad, tu puesto, tu lugar de Dios Padre supremo y único, Señor. Solamente a ti rendimos adoración, al Dios omnisciente, omnipresente, ese Dios grande, poderoso, que es espíritu, que es verdad, quien es que nos guía, que nos enseña, que nos instruye. Gracias, Padre, Señor. Ayúdanos a huir de la idolatría. Ayúdanos, Señor amado, a reverenciarte solamente a ti, a reconocerte en nuestra vida, a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, a examinarnos cada día, precioso Dios, y ver nuestro corazón en qué te estamos fallando, precioso Dios. Ayúdanos a obrar tu justicia, Padre, a hacer tu voluntad en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis queridos niños, muy juiciosos, muy atentos con la enseñanza de la profe Isa, les deseo una feliz y bendecida tarde. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Deuteronomio 32:46. Guarden en su corazón todo lo que les he declarado solemnemente este día, y digan a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Hoy vamos a hacer 2 actividades que se encuentran en la cartilla. Primero, vamos a buscar en la cartilla la pregunta 80. La actividad se llama fuga de vocales. Lo que deben hacer es poner las vocales que faltan para completar el versículo. Y la segunda actividad está en la pregunta 81 de la cartilla. Lo que deben hacer allí es cambiar los símbolos por las letras para completar el versículo. Cuando las tengan, pueden escribir en los comentarios del video los 2 versículos o pueden llevar la cartilla a la iglesia y me la muestran el domingo. Bueno, niños, esas fueron las actividades de hoy. Dios los bendiga, nos vemos la próxima clase. ¡Chao!